Buenas tardes, mi nombre es Gloria Estefanía Cervantes Sánchez, estudiante de la Escuela Preparatoria Oficial número 142. El día de hoy estaremos revisando el plano cartesiano, sus partes y les enseñaré cómo graficar. El plano cartesiano lo inventó el filósofo y matemático francés René Descartes en el siglo XVII. Fue una persona que desde muy pequeña quedó huérfana y padeció de problemas de salud. La finalidad del plano cartesiano fue ubicar o describir un punto o ubicación en el plano cartesiano a través de un sistema de coordenadas. Además, analiza matemáticamente figuras geométricas como la parábola, la hipérbole, la línea, la circunferencia, la elipse, entre otras. A continuación veremos las partes del plano cartesiano y después comenzaremos a graficar. Ya. El plano cartesiano se conforma por dos rectas perpendiculares, una horizontal y la otra vertical, que se cortan en un punto llamado origen o punto cero. Dichas líneas numéricas perpendiculares tienen nombres referente a sus letras, por así decirlo, que las representan. El eje de las X, que es esta línea vertical, se le conoce como ordenada y se representa con la letra Y. Esta recta numérica horizontal se identifica con la letra X y se conoce como abscisas. Y el centro en donde se intersectan las dos líneas, se le conoce como origen o punto cero. Asimismo, el plano cartesiano se divide en 4 cuadrantes que se cuentan en sentido contrario de las manecillas del reloj. En el primer cuadrante podemos encontrar la combinación de números positivos del eje X y números positivos del eje Y. En el cuadrante 2 tenemos la combinación de números positivos del eje de las y números negativos del eje de las X. En el cuadrante 3 tenemos la combinación de los dos números negativos, tanto del eje de las X como del eje de las Y. Y en el último cuadrante tenemos la combinación de números positivos del eje X y números negativos del eje Y. Debemos tener en cuenta que para poder graficar tenemos que tener un sistema de coordenadas. Estas coordenadas para poder distinguir un punto quedaría como P es igual a XY. Siempre al crear o identificar una coordenada tenemos que reconocer que el primer número de entre los paréntesis es en el eje de las X y el siguiente número después de la coma es en el eje de las Y. El día de hoy vamos a graficar una figura con diferentes coordenadas y aquí es donde les voy a mostrar cómo se grafica. La primera coordenada que tenemos es x1, y menos 3. Tenemos que identificar en el x positivo el número 3 y en el y negativo, como nos lo está diciendo, no, en el eje X el número 1 positivo y en el eje de las Y el menos 3. Entonces identificamos el 1 y poco a poco lo vamos calculando hasta llegar al número 3. Cuando apenas se comienza a graficar, sería bueno puntear la relación entre los números para que sea más fácil de identificar. Pero como en esta ocasión vamos a llegar a una figura, lo vamos a dejar solamente como un punto. Pero hay que tener el orden de los puntos para el momento de unir no nos salga mal la figura. En la siguiente coordenada tenemos el x5, y menos 4. Lo mismo, vamos a buscar en el eje de las X positivo el número 5
y nos vamos a bajar hacia el número -4. Y así vamos a seguir haciéndolo con todas las coordenadas. Al terminar de poner en el plano cartesiano todas nuestras coordenadas y unirlas conforme iba el orden, nos dimos cuenta que tenemos una especie de hoja de alguna especie de árbol. Y ahora viene la parte del dominio y rango. En esta cuestión, cuando tabulamos X y Y, ya sea en las coordenadas que nos dan o cuando por alguna función nos pide tabular, nos damos cuenta que el dominio siempre será X y el rango siempre será Y. Para identificarlo desde el plano cartesiano, podemos decir que el dominio es el último punto más cercano a la derecha en el eje de las Y, que en este caso quedaría en 9, y del lado contrario también quedaría en -9. Entonces decimos que nuestro dominio, quedaría como -9,9. Y en la cuestión del rango se identifica igual, pero en el eje de las Y. Aquí el último punto sería el -7 y en la parte de arriba sería 10. Entonces nuestro rango nos quedaría como -7,10. Se preguntarán por qué en el rango tenemos un paréntesis y un corchete, se le puede llamar, y en el dominio tenemos 2 paréntesis, porque en el dominio, a pesar de que es el último punto a la derecha, aún hay números, y en el lado negativo, además del -9, también hay números hacia la izquierda. Sin embargo, en el rango, donde está el -7 hacia abajo, sí hay más números. Es por eso que es un intervalo abierto. Y en la parte de arriba es el último número, que sería nuestro límite. Por lo tanto, quedaría como un intervalo cerrado porque no hay más allá de esos números. El dominio y rango también lo podemos identificar de otra manera, para que sea un poquito más claro y entendamos más gráficamente esto. De donde tomamos nuestro punto, podemos ir haciendo una línea punteada en todo el plano y lo mismo hacia la parte de arriba. Del otro lado lo mismo. Y lo mismo con las líneas del rango, y pues puede ser más comprensible ya que esas líneas marcadas alrededor de todo nuestro plano cartesiano nos indican los límites de la figura o de la recta que estamos trazando. No sobrepasa en ningún momento esos límites, y eso lo podemos saber desde cuando tabulamos nuestras coordenadas o desde que nos dan nuestras coordenadas. El número mayor en los positivos, en los negativos, en las ordenadas y abscisas son nuestros límites. Es por eso que así nos será más fácil identificar cuántos números tenemos que tabular y cuántos pues no, para que no se haga un cuadro muy grande. Además, para poder graficar más fácil, hay hojas que se llaman hojas milimétricas, y estas pues están ya cuadriculadas, divididas en diferentes secciones y tamaños para que sea pues más fácil y más preciso la ubicación de los puntos. Eso sería todo por el día de hoy. Espero que le hayan entendido un poquito a mi explicación y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias.